Hola, muy buenos días a todas y a todos. A nombre del director de la sede de la UNAM en Boston, el doctor Javier Laguna, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que tenemos con dos invitadas muy especiales para nosotros acerca de una festividad que es muy importante para todas y todos los mexicanos, que es el Día de Muertos. Está con nosotros la historiadora y antropóloga por la UNAM, la doctora Raquel Urroz, y también está con nosotros la licenciada Brenda Valdés, que es egresada de la UNAM, de la Facultad de Derecho, y que también estuvo realizando sus prácticas profesionales aquí en la sede con nosotros como opción de titulación. Sin más, yo le quisiera pedir a la doctora Urroz que nos pueda dar una pequeña introducción sobre lo que significa el Día de Muertos en México para que todas y todos los que no han tenido la posibilidad de conocer esta tradición se familiaricen un poquito y posteriormente tendremos un conversatorio entre las dos. Entonces, Raquel, mil gracias por aceptar esta invitación. Y adelante, la palabra es tuya, lo que nos quieras comentar de esta hermosa tradición nuestra. Gracias, Héctor, por la invitación. Gracias, UNAM Boston. Hola, Brenda. Bueno, pues estamos hoy, precisamente hoy, eh, conmemorando el final, nos acercamos al final de este mes, en donde en México, en general, en todo el territorio, se estuvieron haciendo estos preparativos para recibir la visita de los seres queridos, de los muertos, seres queridos que de alguna forma siguen vivos entre nosotros y que digamos, les tenemos preparados de muchas maneras, les tenemos preparado una bienvenida y una acogida con flores, con velas, con comida sobre todo, y con otros elementos para, digamos, recibir en este mundo de los vivos a otro tipo de vivos que son nuestros seres queridos que ya han fallecido. Entonces, bueno, pues esta es una tradición que viene de dos, que digamos, la hemos retomado de dos tradiciones muy antiguas, muy ancestrales. Una es el México antiguo, prehispánico, en donde ya existía una devoción a la muerte. Hay distintas regiones del cosmos y del universo a donde iban a parar los muertos, para habitar esas regiones del universo, entre ellos el Mictlán, por ejemplo, pero también abrevamos de otra tradición milenaria que llegó con los españoles y con los europeos en el siglo XVI, con sus propias festividades que se fueron gestando en la Edad Media, como los fieles difuntos o el Día de Todos los Santos, en donde cuando llegaron aquí estas festividades se dio un sincretismo y una mezcla de diferentes, digamos, expresiones culturales hasta fundirse y crear lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Pero lo interesante es que más allá de quedarnos con una idea un poco comercial, como es la megaproducción de Hollywood que hizo Coco, sin demeritar, por supuesto, el gran logro cinematográfico y sobre todo que puede alcanzar tantas poblaciones a nivel mundial. Sin demeritar eso, digamos que vamos a profundizar más en las tradiciones de raíces indígenas y coloniales, con algunas particularidades que nos va a platicar Brenda, en el caso muy especial y muy particular de, eh, de donde ella viene. Entonces, primero que nada, Brenda, me gustaría que nos dieras una pequeña introducción en el espacio del que vamos a hablar, de estos lugares de donde tú y tu familia viene, en donde tú creciste y observaste un apego muy especial a ciertas costumbres asociadas a estas fechas de finales de octubre. Entonces, bueno, primero que nada, me gustaría saber de qué lugar estamos, digamos, haciendo una aproximación para conocer algunas particularidades, ¿no? Ok, perfecto, doctora Raquel. Pues bueno, me encantaría decir que yo de ahí vengo, pero realmente de ahí no vengo.
Mi familia viene del municipio de Huaquechula, en el estado de Puebla, que queda justamente a unos 56 kilómetros del volcán Popocatépetl, justamente por ahí donde está la tierra mixteca en Puebla. Y entonces en este municipio es conocido a nivel mundial, ya me atrevo a decir eso, justamente por la enorme tradición de Día de Muertos, ¿no? Es muy peculiar esta tradición y de hecho desde el año de 1997 está considerada como patrimonio cultural del estado de Puebla. Son altares monumentales que se hacen año con año para aquellas ánimas nuevas, como es que le llaman allá, es decir, durante las personas que fallecieron durante el año van a recibir o su familia va a montarles un altar en honor a ellos, ¿no? Entonces, son justamente como la palabra lo dice, ¿no? Son altares monumentales que pueden ir desde los 4 a los 6 metros de altura. Esto va a depender, pues, evidentemente de las condiciones de las casas, aunque normalmente allá las casas son muy grandes. Y pues la verdad es que el tiempo no me alcanzaría para definir exactamente las particularidades, las peculiaridades que tienen cada uno de estos altares, ¿no? Pero hasta el momento pues es una tradición muy, muy viva dentro del municipio de Huaquechula. Huaquechula ha estado trabajando año con año para convertirse en un pueblo mágico y aparte cada día, bueno, esta celebración que se lleva a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre, cada año reciben al menos 200,000 turistas. Entonces, la verdad es que es una tradición muy, muy increíble. Cada año aumenta el volumen de turistas a nivel internacional. Entonces, hasta el momento esa es una pequeña probadita de lo que es Huaquechula y lo que son sus tradiciones. Yo creo que rumbo con la plática se vaya desarrollando, pues platicaré más sobre qué hace tan peculiar esta tradición y por qué somos conocidos a manera internacional. Brenda, primero que nada me da mucha curiosidad preguntarte, ¿por qué Huaquechula? O sea, ¿qué condiciones, digamos, geográficas e históricas tiene Huaquechula en especial? Digamos, por decirte, tú mencionaste el Popocatépetl, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el entorno, cómo es el paisaje que tal vez pueda verse reflejado en estos altares? Esa es una pregunta como para primero situarnos en como ese ambiente de qué tiene de especial ese lugar y su horizonte y sus condiciones y sus recursos, por ejemplo, y si se ven reflejados en estos altares de muertos, por ejemplo. Ok, esa es una muy interesante pregunta, ¿no? Porque siempre las tradiciones se van a unir o de cierta manera van a estar relacionadas al entorno geográfico, ¿no? Que existe alrededor. Creo que nunca nadie me lo había preguntado, pero algo que sí puedo decir de primera mano es la abundancia, ¿no? La tierra tan fértil que es Huaquechula. En este caso es una población 100%, bueno, no el 100%, obviamente hay otras actividades, pero lo que sí prospera ahí es la agricultura, ¿no? Es la siembra de jícama, es la siembra de sorgo, maíz, muchísimos frutos. Entonces, algo que sí puedo decir y de lo que sí habla muy bien este tipo de tradición es la abundancia, ¿no? Y sobre todo también surge hace muchísimos años, el pueblo de Huaquechula estaba dividido hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de que la población del barrio de abajo eran los adinerados y la población del barrio de arriba eran los menos adinerados, ¿no? Entonces siempre así, bueno, siempre había existido como esta notoria división entre, llamémoslo, clases sociales, y es ahí donde también algo muy peculiar que también puedo distinguir de Huaquechula es justamente porque existe abundancia, existe dinero, existían hacendados, pues existía como esta parte de, ¿cómo decirlo? No sé si llamarlo extravagancia, pero sí, o sea, era como ser, o sea, si se trataba de grandes celebraciones, era echar la casa por la ventana, ¿no? Llámese celebraciones religiosas para celebrar la Santa Cruz, lo que sea, siempre era
distinguirse dentro de tu vestuario, dentro de lo que portabas, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Desde los grandes aretes de oro, desde las grandes telas al portar tu vestuario tradicional de Huaquichula, siempre era portar algo que reflejara de cierto punto abundancia, ¿no? Entonces, al momento es una tierra muy fértil, Huaquichula. Últimamente ha tenido como problemas, ¿no? Con esta parte de la distribución del agua, pero de ahí en fuera es muy, muy rico en diversidad, llámese flora, fauna. La tierra es demasiado fértil. ¿Y qué otra cosa podríamos decir? Es el conecte, digámoslo de cierta manera, también fue muy conocido y fue punto clave, por ejemplo, en la época revolucionaria. Se decía o se llamaba que justamente en la época revolucionaria, perdón, por ahí andaba Emiliano Zapata. De hecho, ahí en el pueblo justamente veneran muchísimo todavía esta figura que fue Emiliano Zapata, ¿no? O sea, cómo apoyó a los campesinos en ese entonces, ¿no? Y como si fue Huaquechula una parte muy, muy importante dentro de las rutas de Emiliano Zapata. Entonces, hasta el momento eso creo que podría ser algo del por qué son tan ostentosos, o llamémoslo de esta manera, tan monumentales estos altares. Qué interesante, Brenda. O sea, lo que entiendo que nos estás queriendo transmitir es que va muy acorde, digamos, la necesidad de exhibir, de hacer alarde de la riqueza y de la abundancia, no solo de los recursos naturales, sino también digamos, de los recursos económicos, ¿no? Del barrio de abajo o de arriba, o donde cada quien se identifique. Bueno, te quiero hacer dos preguntas asociadas a lo que nos dices. Esto de la abundancia, qué interesante, porque al final es un perfecto momento, el Día de los Muertos, para, digamos, expresar, ¿no? Esta abundancia, porque también es la abundancia de la comida, de los adornos, de las flores, que representan la cosecha en un sentido del ciclo agrícola. Entonces, preguntarte, ¿cómo qué tipo de comidas son las que se ponen en las ofrendas, en los altares? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de mole? Si es el mole el que se pone allí para los muertos. O sea, ¿cuáles son algunos platillos así que tú dijeras, estos son de Huaquechula típicos? Y bueno, y de una vez aprovecho para preguntarte esta parte social que tú mencionas que es tan interesante. O sea, preguntarte, aunque cada quien se distingue, en el fondo es una ocasión especial para distinguir tu propia clase y tu propio nivel social, ¿no? ¿No? Y ahí es el momento para, digamos, por un lado, separarte o distinguirte de los demás. Pero también es un momento preguntarte, ¿es así de importante como la Santa Cruz, como esa festividad? ¿O cuál de las dos es más importante para, digamos, hacer este convivio social? Y preguntarte si en estas fiestas y en estas festividades, en estas celebraciones, se da algún tipo, ¿cómo te diré? No de fusión de clases sociales, sino de convivio, en donde por un rato nos olvidamos quién es quién y en donde todos podemos compartir el pan, el chocolate, el mole, o sea, porque todos al final estamos abrazando la muerte, estamos, digamos, estamos hacia allá, pues todos vamos hacia allá, ¿no? Al fin y al cabo, seas del barrio y seas de la clase que sea. Entonces, esta es la pregunta concreta. ¿Se da una fusión, un convivio y se olvida por un momento las distinciones de clases sociales? Y preguntarte también esto de la comida, ¿no? Como que qué platillos son típicos de los altares. Claro, pues básicamente en lo que acontece en cuanto a la gastronomía, básicamente es esta parte de aquello que haya sido del gusto de la persona fallecida es lo que se va a poner, ¿no? Pero en cuanto a lo típico del municipio, es básicamente pues el mole poblano, ¿no? Que no puede faltar, el
sabor tan peculiar del mole, muy dulcecito, muy rico, almendrado, con ese sabor tan peculiar. Y pues también surge, o sea, no nada más es el mole, sino también es desde matar el guajolote, ¿no? O sea, es todo un ritual en las familias cuando van a recibir a sus ánimas, ¿no? O sea, es tener preparado desde antes y vas a saber que vas a dar mole, pues saber cuántos guajolotes tienes que mandar a matar, ¿no? Cuántos cerdos también vas a ocupar. ¿Qué otra cosa? El pipián verde también, el pipián verde de pepita es muy, muy famoso aquí, muy rico, por cierto, y con flores de zompantle, así como también los molotes, que son como tipo quesadillas, algo fritas de cierta manera, rellenas de picadillo, de frijol, de papa, de un montón de cosas, ¿no? El adobo negro también es muy conocido, los frijoles tipo ayocotes también son muy ricos, los chapulines también deliciosísimos y también las famosas cuetlas, que son gusanos, no recuerdo ahorita el árbol de dónde vienen, ahorita les digo, pero literal, son la oruga, el gusanito antes de convertirse en mariposa es lo que también comemos allá, ¿no? ¿Y a Ahorita, poco todo eso se pone en las mesas de...? sí, justamente, entonces, la verdad es que en Huaquechula creo que no conocemos eso que dicen menos es más, ¿no? O sea, aquí entre más le puedas meter a tu ofrenda, entre más alimentos, lo que se llame, eso es lo que luce bonito para nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa más? Les digo, o sea, es más como esta parte de lo que le haya sido del gusto del fallecido es lo que se va a colocar, ¿no? Pero de hecho normalmente ahí les va otra cosa, ¿no? Normalmente aquí en la ciudad es como de, le pones a tu ofrenda una comida y ya, pero no, en Huaquechula es literal ponerle el desayuno, cambiar a las 2 de la tarde la comida, o sea, retirar el desayuno, volver a poner un plato de mole caliente para que pues el ánima que está de visita pues esté ahí contigo, coma, y en la tarde también colocar la merienda, ¿no? Un chocolate caliente, un pan, típico de Huaquechula, o sea, de verdad, es algo que yo cuento a muchísimos y digo, es que pues para nosotros es normal cambiar la comida durante el día, ¿no? Porque es un día tan especial que el ánima está justamente aquí contigo, que regresó del más allá y viene justamente, ¿no? A pasar el tiempo con la familia, a comer y de verdad, o sea, es como de, sírvele, ve a servirle el mole calientito, ¿no? A tu papá, o ve a cambiarle y quítale ese plato porque ya está frío y cámbiaselo. Entonces, es justamente esto, ¿no? Creo que alzaron la mano, sí, ¿verdad? Sí, yo tenía una pregunta, perdón, Brenda, que te interrumpa. Mande. ¿Qué le hacen a la comida cada vez que la cambian del altar? O sea, tú me dices, nos estás comentando que la cambian 3 veces al día. Entonces, cuando cambian el desayuno por el almuerzo, ¿esa comida se aprovecha por la familia o qué le hacen? ¿O la donan? Sí, no, justamente nos la comemos. También tenemos también justamente esta parte de no desperdiciar la comida, ¿no? O sea, sí colocar y ser abundantes en comida, pero justamente comérnoslo. Y hay veces, ¿no? Que sí se cumple esta creencia que muchos seguramente nosotros hemos escuchado de que ya cuando pruebas la comida que acabas de colocar en el altar, pierde el sabor, porque justamente el ánima ya se comió o ya le quitó la esencia, el sabor, ¿no? Pero sí, la comida nos la comemos, o sea, no hay desperdicio, justamente. Y bueno, retomando un poquito justamente lo que me preguntaba la doctora, a ver si me acuerdo, creo, a ver si no pierdo los puntos importantes. Sí, digamos que esta es la tradición más importante. También somos patrimonio cultural del Estado de Puebla por parte de la fiesta de la Santa Cruz, pero yo diría que la fiesta de Día de Muertos es la más importante porque es donde vienen más personas a nivel internacional, ¿no? Y de hecho estamos como en el top 10 de lugares para, eh, para visitar en el Día de Muertos, ¿no? Entonces, creo que nos ha hecho falta un poquito más como de difusión, justamente a través de todas estas tradiciones,
también pues es importante mencionar, ¿no? Que a raíz del temblor del 2017 perdimos uno de nuestros atractivos en cuanto a monumentos más importantes, ¿no? Entonces, eso que era en algún punto una atracción para el turismo, pues ahora ya no lo es más, ¿no? O sea, porque nuestro ex convento pues ya quedó en ruinas, ¿no? Entonces, yo diría que sí, somos más importantes en esto. ¿Qué otra cosa me había preguntado, doctora? A ver, recuérdeme, a ver si O sea, no. que cómo se da el convivio entre estas Ah, diferentes áreas que tú dices que están bien marcadas, ¿no? Socialmente. sí, justamente creo que algo que me falta como recalcar un poquito aquí, ya no es tan evidente como esta parte de la economía, ¿no? Pero la verdad es que bajita la mano sí existe. O sea, ahorita ya últimamente es como de, ay, sí, no, todos somos iguales, ¿no? Pero sí existe, ¿no? O sea, no, es algo culturalmente del municipio, o sea, es lo que les decía, ¿no? Es como de, la fiesta de Chuchito estuvo muy buena porque seguramente aventó la casa por la ventana, ¿no? Y antropológicamente pues queremos ver o podemos entender que pues tiene connotaciones económicas, ¿no? O sea, no es porque haya querido echar la casa por la ventana, sino más bien esto, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa es muy, muy importante? La convivencia. Am, Hay algo bien peculiar que también me preguntan muchos y es esta parte donde justamente si la celebración se lleva a cabo del 28 al 2 de noviembre, de hecho también hasta organizados son los difuntos aquí en Huaquechula, ¿no? Porque cada fecha tiene digámoslo por así decirlo, por ejemplo, Sus grupos sí, de exacto. visitantes El distintos. 28, por ejemplo, llegan las personas que fueron asesinadas o que murieron por actos de violencia, ¿no? El 30 llegan los niños, el primero llegan pues los que murieron como por muertes naturales, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que conlleva esta tradición? Que justamente la familia tiene que prepararse con muchísima comida porque la familia abre las puertas de su casa, abre las puertas de algo tan íntimo como lo es el duelo, para que cualquier persona que quiera visitar la ofrenda monumental pueda pasar a observarla e incluso la persona, el turista, el visitante puede entregar una vela, una cera le llaman ahí, que de hecho es también una artesanía de allá de Huaquechula, una cera escamada en representación de respeto de respeto y de condolencia hacia la familia que tuvo la pérdida, ¿no? Entonces, ahí frente al altar, que está justamente al pie de la entrada principal de la casa, pues va a estar un representante de familia, ¿no? Donde esta va a ser la persona que va a recibir esta ofrenda que da el visitante. Entonces, no solamente es entrar, ver la ofrenda y bueno, ahí nos vemos, ¿no? Sino más bien es, te recibo, te abro las puertas de mi casa y te voy a dar de comer. En el caso de que sea desayuno, pues te voy a ofrecer chocolate calientito con pancito, sea quien seas. O sea, las puertas de la casa siempre van a estar abiertas, ¿no? Si es hora de comida, justamente pues va a ser el molito o el pipián verde, ¿no? Ya sea con cerdo, con guajolote o con lo que sea, pero siempre a la persona visitante siempre se le ofrece algo de comer. Entonces, muchos decían, es que a lo mejor se gasta muchísimo dinero. Sí, justamente, ¿no? Se gasta muchísimo dinero, pero es parte de la tradición. Y tan es parte de la tradición que últimamente, pues ya lo que es el gobierno municipal y estatal, ya proporcionan apoyos económicos a las familias, ¿no? Porque de verdad es un gasto muy, muy grande darle de comer a tanta gente. Y normalmente cuando la tradición cae en fines de semana, justamente, pues puede ser el número de visitantes más grande, ¿no? Y a lo mejor muchos podrían decir, bueno, creo que también, muchas familias pueden determinar si sí colocan ese año ofrenda, ¿no? Pero lo normalmente visto es que todos los años, todas las personas que hayan perdido, coloquen la ofrenda y se preparen
con meses de anticipación justamente a lo que viene, ¿no? En el Día de Muertos. ¿Y qué otra cosa más sería? Sí, o sea, la hospitalidad ahí se muestra, ¿no? Y Sí, digamos, también, o sea, no el derroche, pero sí digamos, la compartición con los demás, ¿no? Con quien sea, y la hospitalidad. O sea, es el momento de mostrar estos valores, ¿no? De Huaquechula. Brenda, yo te quiero preguntar algo más. mande. Porque tú dijiste al principio que son famosas y muy especiales estos altares por lo altos y en tamaño, lo grande que son. Entonces, yo te quería preguntar, bueno, sobre todo has descrito como que son a nivel doméstico. Pues preguntarte si son a nivel doméstico o también, por ejemplo, en un panteón o en las instituciones, o sea, en lugares más comunitarios también se arman estos altares, o sobre todo a nivel doméstico. Y la otra pregunta es que, ¿cómo es la estructura básica general de estos altares? O sea, si tienen ciertos niveles o cada quien arma los niveles y los componentes de la estructura como cada quien quiere, o hay un poquito como de ciertos elementos así generales para todos. Sí, pues justamente como ya usted lo mencionaba, lo normal es que sean dentro de las casas, ¿no? O sea, cada familia va a abrir su casa y hay una manera muy peculiar de las estructuras de las casas ahí en Huaquechula, que literal, en México estamos acostumbrados, ¿no? Que quizá primero entramos a la casa y vemos la cochera o cosas así, ¿no? Pero en las casas allá de Huaquechula, su entrada de recibidor, por así decirlo, siempre va a ser como pues, un salón grande, ¿no? Entonces, como que de cierta manera las familias también ya tienen previsto esa tradición, ¿no? O sea, que hay una entrada principal a pie de calle justamente para esto, ¿no? O sea, para que luego entrando sea donde puedas tú a lo mejor montar tu altar. Eh, sí se colocan también a nivel, por ejemplo, en las plazas principales, pero ya esto es más como a nivel de organización por parte de las autoridades municipales, ¿no? O de la Secretaría de Cultura a nivel municipal o estatal, ¿no? Ya son dedicados a lo mejor a personajes pues importantes de la cultura, de la historia o para el pueblo que hayan fallecido ese año y ya los montan en el Zócalo, ¿no? A nivel ya un poco más grandes, pues sí, también se han montado en museos. Se han montado, no recuerdo el nombre del museo, pero hace unos años fue montado un altar aquí en el centro de Coyoacán. Cada año, pues mandaban a traer a los artesanos, porque, híjole, también esto es algo muy importante, no cualquiera puede hacer ese altar, son artesanos, ¿no? O sea, no, pues de verdad es totalmente un arte esto, no cualquiera puede manipular las telas, se compran cientos de metros de telas de satín, maderas, donde colocan las estructuras, las grapas, o sea, de verdad es todo un arte. Eh, y también hemos estado exhibidos, por ejemplo, en el Museo de Arte de Chicago, donde también han mandado a traer alteros, como los llaman, para que justamente vayan a montar altares en Chicago, en Italia también, no recuerdo otros países de Europa, pero también se han mandado. Y me parece que el último año fue en el Museo de Amparo, de aquí también de México. Entonces, es básicamente mandar a traer a los alteros y pues también ya sería más como cuestión del museo o de quien los mandó a traer, a quién le pueden dedicar el altar, ¿no? Hay museos que dicen es elección libre, tú le puedes dedicar el altar a quien tú quieras y ya, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor pues sí tienen como específicamente alguna persona a quien dedicarle, pero esto es ¿Algún más... tema? Ajá, justamente, Ajá. justamente. Y de la estructura general, o sea, por Ok. decirte, los niveles, la tela, ¿no? Las telas son importantes. Sí, la tela es muy importante, esto es algo muy peculiar. Tengo que ser muy clara aquí, o sea, las estructuras tradicionales contemplan de 3 a 4 pisos. Últimamente, con el paso de los años, han ido como modificando ahí lo que realmente es la estructura, porque
ya últimamente como que asemejan tipo iglesias o algunos monumentos importantes, algo así, pero pues realmente la estructura principal siempre ha sido como tipo piramidal, ¿no? O sea, son de 3 a 4 niveles, esto ya depende 100% pues de la familia, ¿no? De la familia y también cabe recalcar pues de la altura de la casa, porque si bien la mayoría de las casas son de alturas dobles, hay algunas que a lo mejor no lo son y pues obviamente tienen que ser altares pues un poquito más reducidos en cuanto al tamaño, ¿no? El, esto tiene un significado y a mí eso es lo que me encanta, ¿no? Porque conocer el significado de todas estas cosas es bien padrísimo porque te das cuenta que en las tradiciones no es nada más porque sí, sino porque todo eso tiene un significado, tiene un contexto cultural bien interesante. Desde la tela, ¿no? Los cientos y cientos de metros de tela que se ocupan, de tela satín blanco, que va a representar esta parte de la pureza, ¿no? De la pureza del ánima, haciendo semejanza como a la gloria, ¿no? ¿Qué otra cosa? En el primer nivel, justamente va a existir como el simbolismo de la vida en la tierra, por así decirlo. Ahí es donde se va a colocar todo, bueno, ahí se coloca como la fotografía del difunto, su comida, su bebida favorita y los objetos personales que usaba mucho el difunto o que eran sus favoritos, ¿no? Eso es como algo súper importante. Y es ahí donde decían, ¿no? O sea, aquí no era como que nada más un platito de comida y ya, ¿no? Sino es literal recatar todo ese primer nivel y de verdad que se vea sustancioso. Y hay algo también súper peculiar aquí con la fotografía del difunto, porque justamente uno cree en nuestros altares de aquí, normalmente que estamos acostumbrados a ver, es colocar la foto y ya. Pero aquí en el altar de Día de Muertos, no sé cómo explicarlo, pero justo en el primer nivel, la fotografía no se pone a pie de altar, sino que hay un efecto de cierta manera que la foto está arriba y hay un espejo por la parte de abajo que va a reflejar. Entonces uno cuando observa el altar así de frente, no está viendo el portarretratos, por así decirlo, directamente, sino que estás viendo lo que está reflejando el espejo. Y eso tiene un significado bien padre, porque O sea, es, la foto se está reflejando en el espejo. ajá, o Ajá. sea, ajá, la foto se refleja en el espejo. Entonces es justamente esta parte, ¿no? De que el ánima, o sea, la representación del cielo, ¿no? O sea, se coloca en la parte de arriba representando el cielo, de que la persona ya no está y es lo que refleja, ¿no? O sea, y que justamente el ánima, la persona que ya falleció, pues desde el cielo, pues obviamente sigue observando, ¿no? Y te sigue cuidando y todo esto. Entonces, perdón, Brenda, en esta parte como de superior del altar, en donde está la fotografía y el espejo, representa como una parte celeste, como el firmamento. ¿Allí se fueron las ánimas o ahí van a regresar o vinieron o sea, también llegaron de abajo de la tierra o sea, se pone camino de flores? O sea, ¿en Ah, qué región están ellos, no? Ok, esto también depende un poquito, bueno, o sea, lo del espejo sí o sí se maneja, ¿no? Pero incluso también en Huaquechula tenemos esta creencia de que justamente el primer año las ánimas son juzgadas y se encuentran como en el limbo o incluso en el purgatorio, ¿no? Sí, Entonces, ajá. ajá, entonces básicamente pues la estructura del espejo no cambia, ¿no? O sea, es más como representación de entre el cielo, la gloria de Dios y todo esto, ¿no? Pero realmente, pues también tenemos esa creencia, ¿no? Que durante un año esas almas, pues ahorita están siendo juzgadas, ¿no? También hay un camino de flores, sí, también hay un camino de flores, ahí tampoco se escatima en flor de cempasúchil, porque justamente el día que llega tu difunto, la familia tiene que estar preparada con cubetas y cubetas y cubetas de cempasúchil deshojado, que literal dan cierta hora del día
mediodía, a las 2 de la tarde en el pueblo y las campanas van a empezar a sonar y es ahí donde la familia tiene que salir por su difunto, en dirección un camino de flores al cementerio donde esté el difunto, porque hay dos cementerios, hay dos panteones, uno de arriba y uno de abajo, ¿no? Entonces, si tu difunto está en el panteón de abajo, tu caminito de flores tiene que estar separado unos tantos metros de tu casa y literal tienes que salir a recibirlo con un saumerio para purificar su camino, para recibirlo y justamente ir tirando caminos de flores hasta el altar, porque tú tienes que salir a recibir a tu difunto y a guiarlo justamente hasta tu altar. Ah, wow. Los familiares lo guían con el sahumerio hasta el altar para que vengan a comer. Ajá. O sea, el sahumerio es muy Exactamente, importante, los justamente. pétalos de Entonces es cempasúchil. algo súper. Justamente, o sea, el saumerio es todo esto de la purificación y purificar su camino, ¿no? La bendición y justamente salir a recoger a tu ánima, las flores de cempasúchil, ¿no? O sea, que muchos sabemos, ¿no? El caminito, pero algo a mí súper que me llama mucho la atención es justamente que literal, o sea, es salirte a la calle, o sea, tu caminito de flores viene desde la calle. Y así, o sea, va entrando a tu casa y es bien bonito porque justamente las campanas de la iglesia están sonando y tú te vas a dar cuenta dónde hay una ofrenda porque las familias, bueno, si de por sí ya están señaladas, pero te vas a dar cuenta justamente cuando la familia completa va a salir a recoger a su ánima y a guiarla, ¿no? Y a recibirla. Entonces es el saumerio, algunos pueden llegar a contratar música justamente para recibir a su ánima y es algo así como súper bonito, ¿no? Bueno, eso es el primer nivel. El segundo nivel, pues ya es más como la analogía entre la unión de lo terrenal y lo celestial divino, y es donde generalmente colocan como imágenes religiosas, ¿no? O sea, donde, ¿cómo decirlo? Pues sí, pueden llegar a colocar ciertas imágenes como, no sé, una Virgen María, San Miguel Arcángel, o a Ajá. lo mejor el santo que haya sido de la devoción del Ah, difunto. Y el tercer o cuarto nivel ya depende, sino más bien de la familia, pues es la representación como tal de lo divino, ¿no? De lo celestial, donde normalmente la familia puede rematar en la punta con un crucifijo, con un Cristo, como algo, como una deidad ya, ¿no? Más simbólica, ¿no? Para la familia. Entonces, básicamente es a grandes rasgos esto, pero y sí, o sea, Brenda, y arco? justamente que cree que no hay como una estructura de un arco, porque hay estados en donde el arco de cempasúchil es muy importante, por ejemplo en Hidalgo, pero aquí como tal no es como que tengamos montado un arco, no, el arco de cempasúchil como tal no juega un rol importante. Ya puede ser a gusto de la familia, o sea, si ellos a lo mejor dentro, antes de entrar, a lo mejor en la entrada quieran poner un arco de cempasúchil, una portada le llaman allá, ¿no? O sea, una portada de que a lo mejor pueda tener cucharilla y pueda tener cempasúchil, eso ya es más a elección de la familia, pero como tal no existe algo 100% así del arco de cempasúchil. Muy bonito y muy original, o sea, y muy, digamos, particular, ¿no, Héctor? O sea, tiene muchos elementos del catolicismo, ¿no? O sea, coloniales. Sí. ¿Alguno que tú notes más, o sea, de orígenes prehispánicos, que tú dijeras, no, esto sí suena como que no es católico? Voy a ver cuál será. Por cierto, el perrito ahí pinta o no pinta. Pues no estrictamente no pinta. Este, mm, estoy pensando justamente. mm, pues Yo me creo que atrevería a no. decir que de lo prehispánico mucho la comida, ¿no, Raquel? Lo que nos comentaba Brenda al principio del conversatorio, la verdad,
pues no conozco varias de los platillos que mencionaste, Brenda, estos gusanitos que decías, los molotes no son tan conocidos, por ejemplo, en la Ciudad de México, entonces yo creo que eso podría ser el componente prehispánico del altar, por lo que yo he alcanzado a escuchar, pero no sé, Brenda, tú qué nos cien dices. por ciento no está relacionado o no está montado en el altar, pero les voy a decir algo que les va a sorprender mucho. El día 30 de octubre, o sea, el día de ayer, se lleva a cabo una plaza que le llaman la Plaza Grande. Literal es en el Zócalo de, de Huaquechula, en donde un montón de personas, comerciantes, eh, vienen justamente a la plaza de Huaquechula a vender sus frutitas, lo que vendan, ¿no? Entonces, es que estoy tratando de recordar, no, es el 31, es el 31 de octubre, o sea, justamente hoy se está llevando a cabo la Plaza Grande, y entonces vienen muchísimos comerciantes pequeños, literal, ponen su puestito en el piso, y ¿qué creen? O sea, todavía existe el trueque, entonces eso es algo como súper, súper prehispánico, ¿no? Porque literal tú puedes llegar con la persona comerciante y le puedes decir, oye, pues tengo estas guayabas, ¿no? ¿Cuánto me das de tus cacahuates o cuánto me das de tus chapulines? Y literal sí existe este diálogo de la negociación, ¿no? De decir, bueno, pues mejor sabes que dame 5 guayabas y yo te doy una medida de chapulines, ¿no? O El cosas intercambio, puro exacto. intercambio. Y es Oye, justamente en esta fecha, porque ya, o sea, se están preparando para colocar el altar para el día de mañana, para los últimos detallitos que quedan de su altar. Entonces es hoy cuando se celebra y está súper padrísimo porque es el trueque, cuando hemos visto a lo mejor aquí en la ciudad que todavía exista un mercado 100% que se lleva a cabo el trueque, ¿no? ¿y papel picado? Papel picado como tal no existe, o sea, puede ir como más a esta parte de la decoración ya en general, pero hay algo bien importante aquí en los altares, en las orillas del altar hay algo de especie de papel picado, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero literal es como tiras de papel ornamental, donde están igual picados a mano, donde literal pues pueden tener diferentes figuritas, ¿no? Entonces esto es lo que se va a colocar en los adornos del altar. O sea, no existe como tal el papel picado de colores como lo conocemos nosotros, 100% dentro de la estructura de la ofrenda, pero sí existe este papel picado blanco hecho de manera artesanal, que pues es símbolo también o elemento muy importante de la ofrenda, ¿no? Porque si no está ese papel picado, pues sí vas a sentir como que, ay, como que me faltó algo en la ofrenda, ¿no? Porque eso sí, o sea, el ornamento de este papel picado sí es muy, muy importante. Pues Brenda, súper interesante y además tiene como su propia, la verdad, su propio sello único, ¿no? Las telas, estos caminos que dices que salen y que conectan del exterior, o sea, eso es precioso, o sea, de ver. Y ahí yo creo que es donde de alguna forma todo el área se conecta, ¿no? Porque sabes que esos ya están saliendo para ir por sus ánimas, los otros no han salido, los otros ya traen música o banda o saumerio, entonces como que de alguna forma están todos enterados y todos conectados, ¿no? Y bueno, y yo creo, pues ahora como dice Héctor, sobre todo la comida y la abundancia de estos platillos que son como muy regionales, muy locales, Ujú. deliciosos, o sea, yo ya quiero el pipián. Ahí a poco ponen la tortillita caliente también. También, justamente, todo, o sea, todo tiene que estar caliente y en el punto, ¿no? O sea, para nosotros es Ajá, como muy importante. qué Eh, delicia. No, pues qué maravilla y qué bonito haber conocido, o sea, por tu parte, tantos detalles tan particulares de esta tradición única, única dentro de México, además, ¿no, Héctor? O sea, que la hace única en comparación con todos los altares típicos que conocemos, ¿no? O los que se difunden,
así como muy populares y no necesariamente, ¿no? Tienen sus propios simbolismos, como dices. Sí, justamente, y es súper increíble, ¿no? Como cada región, cada estado siempre va a tratar como de adaptar esa simbología, esa tradición, justamente, ¿no? Lo que platicábamos, a la ubicación geográfica, a lo mejor no es lo mismo a como lo celebran en Mixquic, a lo como lo celebran en Pátzcuaro, o sea, cada uno tiene su simbología, y yo creo que eso es algo súper, súper padrísimo porque al final del día te está hablando de una riqueza cultural que aunque estamos en el mismo país, o sea, cada uno adapta sus tradiciones, sus costumbres y lo que tenga a la mano y en sus posibilidades para venerar a esta ánima, ¿no? Que viene a visitarte año con año. O sea, y es padrísimo también porque rapidísimo, o sea, también este tipo de ofrendas monumentales solamente son para ánimas nuevas, es decir, para los que fallecieron en el año, pero también se montan eh, pequeñas ofrendas a pie de calle, o sea, la familia puede colocar pequeña ofrenda a pie de calle, literal entre tabiques, con una veladora, con un vasito de agua y con un pan, justamente para aquellas ánimas Ánimas viejas. que estén vagando y que hayan sido olvidadas, tengan un vasito de agua y un pan para, Ay, qué bonito. O ajá, sea, las que no tienen familia o las que están en el purgatorio y necesitan un empujón. pues las que ya están olvidadas. Ah, Las que no recibieron, justamente, ¿no? Como Coco, ¿no? Que literal era cuando te olvidan, pues ya pues, pasas a otro ah. nivel, ¿no? Pero aquí no, o sea, literal es para que aquella alma que esté vagando y que realmente no tenga una ofrenda, pues pueda tener una agüita y un pancito. Ay, qué bonito. Y luz, o sea, las velas, ¿no? Para alumbrar el camino. Y eso es algo súper importante. Sí. Velas de cera. Pues puede ser vela de una cera como tal, o puede ser un vasito limonero Sí. con cera, pero el punto es ese, ¿no? Alumbrar esa oscuridad de donde viene esa ánima que está siendo olvidada o que está sola. Entonces, si vamos a Huaquechula, Brenda, hay que llevar nuestra vela, ¿no? Si Sí, queremos que nos hagan partícipes como para tener digamos, un código cultural, ¿no? De sí, Huaquechula. eso es apegarse estructuralmente así como mucho al código. Hay Ajá, familias, hay visitantes que no lo hacen, pero si uno quiere acoplarse a este claro. protocolo, es llevar tu cera, justamente. Pues qué interesante toda esta plática, Raquel, Brenda. Yo no conozco Huacachula, pero definitivamente me encantaría ir y esta plática creo que no es nada más para extranjeros, sino también para muchísimos mexicanos. No conocemos todo esto, tanto detalle de estas tradiciones nuestras y como decías, Brenda, se celebra de diferente manera en Puebla o en Hidalgo o en Michoacán o en la Ciudad de México. Entonces, súper, súper interesante. Muchas gracias, a las dos. Pues gracias, Brenda, me fascina todo lo que dijiste, lo de los caminos me fascinó. Me encanta pensar que al final creo que con lo que me quedo es que es una fiesta de la abundancia, de la cosecha, de la riqueza y como dijiste, es un área bien fértil que da muchísimos frutos, granos, porque también es de trigo, ¿no? Maíz y trigo. Y jícama, dijiste, y guayaba, y bueno, y luego la elaboración de todos esos platillos exquisitos y pensar que toda esa abundancia es para los muertos que luego están más vivos que muchos de los que estamos vivos. Entonces, pues se me hace muy bonito y gracias Brenda por compartir y gracias Héctor por este conversatorio. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, a la UNAM Boston, como siempre, me encanta que cada año me inviten justamente a transmitir esto, ¿no? Y creo que lo hacen porque justamente notan y saben que soy una apasionada de esta creencia, de esta tradición, y para aquellos que hemos perdido pues un ser querido, pues toma aún muchísimo más simbolismo esto, y para nosotros el día de mañana es como una fiesta, ¿no? O sea, celebrar, que hubo vida y que hay alguien que pues puede que ya no esté en el mundo terrenal, pero sus creencias, todo, absolutamente todo lo que te pudo transmitir en vida, perdón,
pues sigue vivo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues muchísimas gracias. Raquel, me hiciste preguntas increíbles que de verdad ahorita me encanta porque cada vez que platico sobre esto aprendo algo más, ¿no? A pesar de que ya crea que yo domino esta tradición, no es cierto, ¿no? O sea, todo está relacionado y eso es algo súper interesante y ¿Sabes qué, maravilloso. Brenda? Y sabes lo que yo aprendí de ti, que uno cree también que sabe, pero hay tantas variaciones en México, como la comida. Uno no puede ser experto en la comida mexicana porque no existe, porque es tan regional y local, y así hay tantas variaciones como lenguas, como hábitos, como costumbres y como altares de muertos, que uno no puede dar por hecho nada, ¿no? Sino hasta comparar, por ejemplo, comparar ayuda, pero también observar, preguntar, o sea, entonces, bueno, pues aquí estamos para aprender y gracias UNAM Boston por esta oportunidad. Claro que sí, pues muy agradecidos nosotros, en nombre del director Javier Laguna. De nuevo les damos las gracias, Raquel, Brenda, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esperemos que esta no sea la última vez que colaboramos juntos y quizás el año que viene nos volvemos a ver para una segunda ronda de este conversatorio sobre el Día de los Muertos. Muchísimas gracias.